Nuestro planeta está lleno de lugares increíbles, islas paradisíacas, playas de agua cristalina y territorios que parecen sacados de un sueño. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que algunas de esas islas están prohibidas? Lugares donde no puedes entrar, territorios donde acercarte demasiado puede poner tu vida en peligro, islas abandonadas, zonas militares, lugares utilizados para experimentos secretos y pequeños territorios perdidos en medio del océano, que esconden historias que parecen sacadas de una película de terror. Algunas fueron abandonadas después de tragedias, otras se encuentran protegidas para evitar que los humanos se acerquen, y algunas simplemente nadie quiere que visites. Pero lo más inquietante es que muchas de estas islas son completamente reales. No son escenarios de películas, no son creepypastas, existen. Y algunas continúan estando prohibidas hasta el día de hoy. En este iceberg comenzaremos por las historias más conocidas. Pero mientras descendamos, las cosas se volverán cada vez más extrañas, así que apaga las luces, ponte cómodo y prepárate para descubrir algunos de los lugares más misteriosos, peligrosos y prohibidos de nuestro planeta, porque hoy vamos a comenzar nuestro descenso por el iceberg de las Islas Prohibidas, y nuestra primera parada nos llevará hasta una isla donde una comunidad humana ha rechazado durante generaciones cualquier contacto con el mundo exterior, una isla rodeada por el océano, cubierta por una selva impenetrable y protegida por sus propios habitantes. Bienvenidos a la isla Sentinel del Norte. Isla Sentinel del Norte. En algún lugar del Océano Índico, rodeada por aguas azules y una densa barrera de arrecifes, existe una pequeña isla cubierta por una selva tan espesa que es imposible saber con certeza qué ocurre en su interior. No hay hoteles, no hay carreteras, no hay turistas, y, sobre todo, no eres bienvenido. Su nombre es la Isla Sentinel del Norte, ubicada en el archipiélago de las Islas Andamán y Nicobar, territorio de la India. Esta pequeña isla es el hogar de uno de los pueblos más aislados del planeta. Los conocemos como los sentineleses, pero incluso ese nombre es algo que les fue dado desde el exterior, porque su propio idioma, sus costumbres, sus creencias, e incluso el nombre que utilizan para llamarse a sí mismos, siguen siendo desconocidos para el resto de la humanidad. Durante siglos, el mundo exterior intentó acercarse, expediciones, barcos, helicópteros, antropólogos y curiosos, pero la respuesta de los habitantes de Sentinel del Norte fue siempre prácticamente la misma: aléjense. En varias ocasiones, los sentineleses han respondido a la llegada de extraños utilizando arcos y flechas. Para ellos, nosotros somos los desconocidos, los intrusos, los que llegaron desde el otro lado del mar, y aparentemente han decidido que no necesitan nada de nosotros. Imagina la escena: un barco se acerca lentamente a la costa. Todo está en silencio. Solo se escucha el sonido de las olas golpeando contra la arena. De pronto, entre los árboles, comienzan a aparecer figuras. Personas observando desde la selva. No sabes qué están pensando. No puedes hablar con ellos. No puedes entender su idioma. Y entonces, uno de ellos levanta un arco. En ese momento, comprendes el mensaje. Es hora de irse. Y lo más impresionante es que, a pesar de vivir tan cerca de un mundo moderno, los sentineleses han conseguido mantener su aislamiento durante generaciones. Los investigadores saben relativamente poco sobre su sociedad. Se cree que viven principalmente de la caza, la pesca y la recolección. También se han observado embarcaciones pequeñas utilizadas cerca de las costas. Pero entrar en su territorio para obtener más información no es una opción aceptable, porque el aislamiento no es solamente un misterio, también es una forma de protección. Un simple resfriado, una gripe, o cualquier enfermedad común para nosotros podría convertirse en una amenaza enorme para una población que ha permanecido aislada durante tanto tiempo. La historia de otros pueblos indígenas demuestra las consecuencias devastadoras que puede tener el contacto con enfermedades introducidas desde el exterior. Por esa razón, las autoridades indias han adoptado una política de mantener distancia y proteger el territorio de los sentineleses. Actualmente, la isla y sus aguas cercanas están protegidas como una reserva tribal. El acceso no autorizado está prohibido y las autoridades vigilan la zona para evitar la entrada de intrusos, pescadores furtivos y otras personas que intenten acercarse. Y quizá esto sea lo más extraño de todo. En una época donde prácticamente cualquier lugar puede ser fotografiado, explorado
y compartido en internet. Existe un pequeño territorio donde simplemente no puedes entrar, pero Sentinel del Norte se hizo famosa mundialmente por una razón mucho más oscura. En 2018, un ciudadano estadounidense llamado John Allen Chau entró ilegalmente en la zona con la intención de contactar con los sentineleses. La expedición terminó en tragedia. Chau murió después del encuentro con los habitantes de la isla. Su caso volvió a poner a Sentinel del Norte en el centro de la atención mundial. Y recordó algo que muchas personas parecían haber olvidado: el aislamiento de esta comunidad debe ser respetado. Desde entonces, las preguntas sobre esta isla han aumentado. ¿Qué ocurre realmente dentro de la selva? ¿Cuántas personas viven allí? ¿Cómo es su idioma? ¿Qué historias cuentan? ¿Qué saben del mundo exterior? La respuesta más honesta es: no lo sabemos, y quizá nunca lo sabremos, porque durante décadas el mundo ha intentado resolver el misterio de Sentinel, pero tal vez el verdadero misterio es por qué nosotros creemos que tenemos derecho a resolverlo. Quizá los sentineleses conocen perfectamente nuestra existencia. Quizá han visto barcos, aviones, helicópteros, y simplemente han tomado una decisión: no queremos formar parte de su mundo. Actualmente, Sentinel del Norte continúa siendo uno de los territorios más restringidos y protegidos del planeta. Las autoridades mantienen una política de observación desde la distancia, sin intentar forzar el contacto, y la isla continúa allí, rodeada por el océano, cubierta por la selva, guardando secretos que probablemente nunca serán revelados. Así que si algún día observas imágenes de Sentinel del Norte, recuerda algo: no estás viendo una isla abandonada, no estás viendo un lugar vacío, estás observando el hogar de una comunidad humana que decidió mantenerse alejada del resto del mundo. Y quizá ese sea el verdadero misterio. En un planeta donde todos queremos descubrir qué existe al otro lado, hay personas que han decidido cerrar la puerta, y nadie debería intentar abrirla. Esta fue la isla Sentinel del Norte, la isla donde el mundo exterior no es bienvenido, y apenas estamos comenzando a descender. Isla de las Muñecas. En lo profundo de los canales de Xochimilco, lejos de las zonas más concurridas, existe una pequeña chinampa que parece sacada directamente de una pesadilla. Los árboles están cubiertos de muñecas. Algunas no tienen brazos, otras han perdido los ojos, algunas cuelgan del cuello, mientras que otras permanecen sentadas en rincones oscuros, cubiertas por el polvo, la humedad y el paso de los años. Sus rostros están deteriorados, sus cuerpos se descomponen lentamente, y cuando el viento comienza a mover las ramas, parece que cientos de figuras están despertando. Este lugar es conocido como la Isla de las Muñecas. La verdadera historia de este lugar está relacionada con un hombre llamado Julián Santana Barrera. Don Julián vivió durante décadas en una chinampa aislada de los canales de Xochimilco. Era agricultor, y con el paso de los años decidió vivir prácticamente alejado del mundo. Pero según la leyenda, su vida cambiaría después de un extraño acontecimiento. Se cuenta que Don Julián encontró el cuerpo de una niña que había muerto ahogada cerca de su propiedad, y poco después encontró una muñeca flotando en el agua. Don Julián creyó que aquella muñeca había pertenecido a la niña, entonces decidió colgarla en un árbol, como una muestra de respeto. Pero según sus propios relatos, después de aquel día comenzó a experimentar cosas extrañas. Aseguraba escuchar susurros, pasos, lamentos, y sonidos que parecían venir desde los árboles. Convencido de que el espíritu de la niña continuaba en aquel lugar, comenzó a buscar más muñecas. No importaba si estaban rotas, sucias, sin cabeza, o abandonadas. Las recogía de los canales, de la basura, o las recibía como regalos, y una por una las fue colgando por toda la chinampa. Con el paso de los años, una muñeca se convirtió en 10, 10 se convirtieron en 100, y después en una colección que transformó completamente aquel lugar. Pero aquí comienza lo verdaderamente inquietante, porque Don Julián no parecía estar coleccionando muñecas simplemente por diversión. Él creía que aquellas figuras podían protegerlo, que podían mantener alejados a los malos espíritus, o quizá mantener tranquila a la presencia que, según él, había comenzado a atormentarlo. Y entonces, la isla comenzó a adquirir su aspecto actual. Imagina llegar en una trajinera. El agua está tranquila, los canales están rodeados de vegetación, todo parece normal, hasta que de repente ves algo entre los árboles. Una muñeca, después otra, y otra más.
Y cuando finalmente te acercas, comprendes que no hay solamente unas cuantas. Hay muñecas por todas partes. Miles de ojos vacíos. Observando desde la oscuridad. Con el paso del tiempo, Don Julián comenzó a asegurar que las muñecas tenían vida, según algunas versiones de la historia. Él decía que durante la noche podía escuchar cómo susurraban entre ellas. También afirmaba que algunas podían mover la cabeza. O los brazos, por supuesto. No existe evidencia de que las muñecas realmente estén vivas o poseídas. Pero imagina estar completamente solo en una pequeña chinampa, rodeado por cientos de figuras humanas. Mientras el viento mueve las ramas durante la madrugada, quizá tu propia imaginación comenzaría a jugar contigo. La historia se volvió todavía más oscura en el año 2001. Don Julián Santana murió cerca de los canales de Xochimilco, y según la leyenda que rodea su muerte, su cuerpo fue encontrado en el agua, precisamente en una zona relacionada con la historia de la niña ahogada. Este detalle hizo que muchas personas pensaran que la tragedia se había repetido, como si el lugar, después de décadas, finalmente hubiera reclamado a su propio creador. Sin embargo, muchos de los detalles paranormales que rodean tanto a la niña como a la muerte de Don Julián pertenecen al terreno de la tradición oral y la leyenda. Lo que sí está documentado es que la historia de Don Julián y sus muñecas terminó convirtiendo aquella chinampa en uno de los lugares más famosos y extraños de Xochimilco, después de su muerte. La historia de la isla se hizo famosa. La familia de Don Julián continuó relacionada con el lugar. Los visitantes comenzaron a llegar, y poco a poco, personas de diferentes partes del mundo empezaron a conocer esta extraña chinampa. Muchos incluso llevaron nuevas muñecas, y con cada muñeca añadida, el lugar se volvió todavía más perturbador. Actualmente, la isla de las muñecas sigue siendo uno de los sitios más famosos de Xochimilco y una atracción vinculada al turismo de misterio. Sin embargo, existe un detalle importante. Debido a su popularidad, han aparecido lugares que intentan imitar la estética de la isla original. Por eso, algunos visitantes pueden terminar en una versión creada para turistas sin llegar a la chinampa asociada con la historia de Don Julián. La alcaldía de Xochimilco y otras fuentes locales identifican la isla como un punto de interés dentro de la red de canales, accesible mediante embarcaciones tradicionales. Pero lo más inquietante ocurre cuando cae la noche. Durante el día, puedes observar las muñecas, puedes tomarte fotografías, puedes pensar que simplemente son juguetes viejos. Pero cuando el sol desaparece, el lugar cambia. Los ojos de plástico reflejan la poca luz. Las ramas comienzan a moverse. Los cuerpos deteriorados chocan entre sí. Y cada pequeño sonido puede hacerte voltear. Porque cuando estás rodeado por cientos de rostros humanos, aunque sean de plástico, tu cerebro comienza a buscar algo. Una mirada, un movimiento, una señal de que una de ellas no estaba en la misma posición hace unos segundos. Y quizá ese sea el verdadero terror de la isla de las muñecas. No sabemos si realmente existen fantasmas. No sabemos si el espíritu de una niña alguna vez estuvo allí. Y tampoco podemos demostrar que las muñecas se muevan durante la noche. Pero sabemos algo. Alguien pasó décadas de su vida colocando muñecas en cada rincón de aquella chinampa. Y cuando observas el resultado, es difícil no preguntarte: ¿qué fue exactamente lo que Don Julián creía haber visto? Hoy, las muñecas continúan deteriorándose. La humedad, la lluvia, el sol, y el paso del tiempo siguen transformando sus rostros. Pero tal vez eso sea lo más inquietante. Porque cada año que pasa, la isla se vuelve más extraña, más silenciosa, más deteriorada, como si las muñecas, poco a poco, estuvieran envejeciendo junto con el recuerdo de su creador. Esta fue la isla de las muñecas, un lugar donde una leyenda convirtió una pequeña chinampa de Xochimilco en uno de los rincones más aterradores de México. Y mientras descendemos por este iceberg, recordemos algo: algunas islas están prohibidas porque esconden peligros, otras porque guardan secretos. Pero en algunos lugares, el verdadero terror comienza cuando decides quedarte a solas con aquello que te está observando. Isla de las muñecas. En lo profundo de los canales de Xochimilco, lejos de las zonas más concurridas, existe una pequeña chinampa que parece sacada directamente de una pesadilla. Los árboles están cubiertos de muñecas. Algunas no tienen brazos, otras han perdido los ojos, algunas cuelgan del cuello, mientras que otras permanecen sentadas en rincones oscuros.
cubiertas por el polvo, la humedad y el paso de los años. Sus rostros están deteriorados, sus cuerpos se descomponen lentamente, y cuando el viento comienza a mover las ramas, parece que cientos de figuras están despertando. Este lugar es conocido como la Isla de las Muñecas. La verdadera historia de este lugar está relacionada con un hombre llamado Julián Santana Barrera. Don Julián vivió durante décadas en una chinampa aislada de los canales de Xochimilco. Era agricultor. Y con el paso de los años decidió vivir prácticamente alejado del mundo. Pero según la leyenda, su vida cambiaría después de un extraño acontecimiento. Se cuenta que don Julián encontró el cuerpo de una niña que había muerto ahogada cerca de su propiedad. Y poco después, encontró una muñeca flotando en el agua. Don Julián creyó que aquella muñeca había pertenecido a la niña. Entonces decidió colgarla en un árbol, como una muestra de respeto. Pero según sus propios relatos, después de aquel día comenzó a experimentar cosas extrañas. Aseguraba escuchar susurros, pasos, lamentos, y sonidos que parecían venir desde los árboles. Convencido de que el espíritu de la niña continuaba en aquel lugar, comenzó a buscar más muñecas. No importaba si estaban rotas, sucias, sin cabeza, o abandonadas. Las recogía de los canales, de la basura, o las recibía como regalos, y una por una las fue colgando por toda la chinampa. Con el paso de los años, una muñeca se convirtió en 10, 10 se convirtieron en 100, y después, en una colección que transformó completamente aquel lugar. Pero aquí comienza lo verdaderamente inquietante, porque don Julián no parecía estar coleccionando muñecas simplemente por diversión. Él creía que aquellas figuras podían protegerlo, que podían mantener alejados a los malos espíritus, o quizá mantener tranquila a la presencia que, según él, había comenzado a atormentarlo. Y entonces, la isla comenzó a adquirir su aspecto actual. Imagina llegar en una trajinera. El agua está tranquila, los canales están rodeados de vegetación, todo parece normal, hasta que de repente ves algo entre los árboles. Una muñeca, después otra, y otra más, y cuando finalmente te acercas, comprendes que no hay solamente unas cuantas, hay muñecas por todas partes, miles de ojos vacíos, observando desde la oscuridad. Con el paso del tiempo, don Julián comenzó a asegurar que las muñecas tenían vida, según algunas versiones de la historia. Él decía que durante la noche podía escuchar cómo susurraban entre ellas. También afirmaba que algunas podían mover la cabeza, o los brazos, por supuesto. No existe evidencia de que las muñecas realmente estén vivas o poseídas, pero imagina estar completamente solo en una pequeña chinampa, rodeado por cientos de figuras humanas, mientras el viento mueve las ramas durante la madrugada. Quizá tu propia imaginación comenzaría a jugar contigo. La historia se volvió todavía más oscura en el año 2001. Don Julián Santana murió cerca de los canales de Xochimilco, y según la leyenda que rodea su muerte, su cuerpo fue encontrado en el agua, precisamente en una zona relacionada con la historia de la niña ahogada. Este detalle hizo que muchas personas pensaran que la tragedia se había repetido, como si el lugar, después de décadas, finalmente hubiera reclamado a su propio creador. Sin embargo, muchos de los detalles paranormales que rodean tanto a la niña como a la muerte de don Julián pertenecen al terreno de la tradición oral y la leyenda. Lo que sí está documentado es que la historia de don Julián y sus muñecas terminó convirtiendo aquella chinampa en uno de los lugares más famosos y extraños de Xochimilco. Después de su muerte, la historia de la isla se hizo famosa. La familia de don Julián continuó relacionada con el lugar. Los visitantes comenzaron a llegar, y poco a poco, personas de diferentes partes del mundo empezaron a conocer esta extraña chinampa. Muchos incluso llevaron nuevas muñecas, y con cada muñeca añadida, el lugar se volvió todavía más perturbador. Actualmente, la Isla de las Muñecas sigue siendo uno de los sitios más famosos de Xochimilco y una atracción vinculada al turismo de misterio. Sin embargo, existe un detalle importante. Debido a su popularidad, han aparecido lugares que intentan imitar la estética de la isla original. Por eso, algunos visitantes pueden terminar en una versión creada para turistas sin llegar a la chinampa asociada con la historia de don Julián. La alcaldía de Xochimilco y otras fuentes locales identifican la isla como un punto de interés dentro de la red de canales, accesible mediante embarcaciones tradicionales. Pero lo más inquietante ocurre cuando cae la noche. Durante el día, puedes observar las muñecas, puedes tomarte fotografías, puedes pensar que simplemente son juguetes viejos. Pero cuando el sol desaparece,
El lugar cambia, los ojos de plástico reflejan la poca luz, las ramas comienzan a moverse, los cuerpos deteriorados chocan entre sí, y cada pequeño sonido puede hacerte voltear, porque cuando estás rodeado por cientos de rostros humanos, aunque sean de plástico, tu cerebro comienza a buscar algo, una mirada, un movimiento, una señal de que una de ellas no estaba en la misma posición hace unos segundos. Y quizá ese sea el verdadero terror de la isla de las muñecas. No sabemos si realmente existen fantasmas. No sabemos si el espíritu de una niña alguna vez estuvo allí. Y tampoco podemos demostrar que las muñecas se muevan durante la noche. Pero sabemos algo. Alguien pasó décadas de su vida colocando muñecas en cada rincón de aquella chinampa. Y cuando observas el resultado, es difícil no preguntarte: ¿qué fue exactamente lo que don Julián creía haber visto? Hoy, las muñecas continúan deteriorándose. La humedad, la lluvia, el sol, y el paso del tiempo siguen transformando sus rostros. Pero tal vez eso sea lo más inquietante, porque cada año que pasa, la isla se vuelve más extraña, más silenciosa, más deteriorada, como si las muñecas, poco a poco, estuvieran envejeciendo junto con el recuerdo de su creador. Esta fue la isla de las muñecas, un lugar donde una leyenda convirtió una pequeña chinampa de Xochimilco en uno de los rincones más aterradores de México. Y mientras descendemos por este iceberg, recordemos algo: algunas islas están prohibidas porque esconden peligros, otras porque guardan secretos. Pero en algunos lugares, el verdadero terror comienza cuando decides quedarte a solas con aquello que te está observando. Isla de Ashima. En algún lugar de la costa de Japón, emerge una pequeña isla de concreto, desde lejos. Su silueta parece la de un enorme barco de guerra abandonado en medio del océano. Por eso, muchas personas comenzaron a llamarla Kunkanjima, la isla acorazado. Pero detrás de aquellas enormes paredes, existe una historia mucho más oscura, una historia de miles de personas, de minas subterráneas, de trabajo extremo, y de una ciudad que, de un momento a otro, quedó completamente vacía. Esta es la isla de Ashima. Ashima es una pequeña isla ubicada cerca de Nagasaki, Japón. Su historia cambió radicalmente cuando se descubrieron depósitos de carbón en sus alrededores. A finales del siglo XIX, la empresa Mitsubishi adquirió la isla y comenzó a transformar aquel pequeño pedazo de tierra en un gigantesco centro minero. Poco a poco, aparecieron edificios, apartamentos, escuelas, tiendas, un hospital, y todo lo necesario para mantener a una enorme población viviendo en una isla diminuta. La vida en Ashima era diferente a cualquier otro lugar. Miles de personas vivían prácticamente unas encima de otras. Los edificios se levantaban hacia el cielo, los espacios eran reducidos, y alrededor solamente existía el océano. Pero el verdadero mundo de Ashima no estaba sobre la superficie, estaba debajo de ella. Los trabajadores descendían hacia minas construidas bajo el mar, día tras día. Bajaban a las profundidades para extraer carbón. El trabajo era difícil, peligroso, y durante determinados períodos de la historia, las condiciones fueron especialmente brutales. Durante la Segunda Guerra Mundial, la minería de Ashima estuvo relacionada con uno de los capítulos más oscuros de su historia. Coreanos y otros trabajadores fueron llevados a Japón para realizar trabajos forzados en diversas industrias, incluidas minas y centros industriales. Ashima ha sido objeto de debates históricos debido a las condiciones laborales y al sufrimiento de muchos trabajadores durante la época de guerra. Para algunos, la isla representa un impresionante ejemplo de industrialización japonesa. Para otros, también es un recordatorio de explotación y tragedia, y ambas cosas forman parte de su historia. Pero la isla continuó creciendo. Durante la década de 1950, Ashima se convirtió en uno de los lugares con mayor densidad de población del planeta. Miles de personas compartían aquel pequeño territorio. Había niños jugando en las azoteas, familias viviendo en apartamentos diminutos, comercios, cines, escuelas. Durante décadas, Ashima fue una auténtica ciudad flotando sobre el océano. Pero nada dura para siempre. A finales de la década de 1960 y principios de los años 70, el petróleo comenzó a reemplazar al carbón como una fuente de energía más importante en Japón. Las minas dejaron de ser rentables, y Mitsubishi tomó una decisión. En 1974, la mina fue cerrada, la población comenzó a abandonar la isla, y en cuestión de meses,
Ashima quedó completamente vacía. Imagina lo que ocurrió. Durante décadas. Miles de personas vivieron allí. Había voces, música, niños, trabajadores regresando de las minas. Y después. Silencio. Las puertas quedaron cerradas. Los apartamentos vacíos. Las escuelas abandonadas. Los objetos personales. Dejados atrás. Y alrededor de todo. El océano. Durante años. Ashima permaneció completamente abandonada. Los tifones, la lluvia, el viento, y la sal del mar. Comenzaron a destruir los edificios. Las ventanas desaparecieron. Los techos se derrumbaron. La vegetación comenzó a crecer entre el concreto. Y poco a poco. Aquella ciudad llena de personas. Se transformó en una enorme ruina. Fue precisamente esa imagen la que hizo famosa a Ashima en todo el mundo. Fotógrafos, exploradores urbanos, documentales y producciones cinematográficas comenzaron a mostrar sus edificios abandonados. Para muchas personas, la isla parecía una ciudad congelada en el tiempo, como si sus habitantes hubieran desaparecido. Y nadie hubiera regresado jamás. Con el paso de los años, también comenzaron a aparecer historias paranormales. Algunos visitantes aseguraban sentir que no estaban solos. Otros hablaban de ruidos extraños dentro de los edificios. Y muchas leyendas relacionaron estas experiencias con las tragedias ocurridas durante los años de trabajo en las minas. Sin embargo, no existe evidencia de fenómenos paranormales. Lo que sí existe es una isla llena de edificios abandonados. Historias de explotación laboral. Accidentes. Y un pasado lo suficientemente oscuro como para alimentar cualquier leyenda. Pero Ashima no permanece completamente cerrada, actualmente. Parte de la isla puede ser visitada mediante tours autorizados. Existen zonas específicas y plataformas preparadas para los visitantes. Sin embargo, gran parte de los antiguos edificios continúa siendo inaccesible debido al deterioro y al riesgo de derrumbes. Así que todavía existen rincones de Ashima que permanecen fuera del alcance del público. Y tal vez sea mejor así, porque algunas ciudades abandonadas pueden ser restauradas. Pero Ashima, no. Sus edificios continúan luchando contra el océano. El concreto se rompe, las estructuras se deterioran. Y cada año que pasa, la ciudad desaparece lentamente. Actualmente, Ashima también forma parte de un conjunto de sitios relacionados con la industrialización japonesa reconocidos como patrimonio mundial. Pero incluso con ese reconocimiento, su historia continúa generando controversia, porque detrás de las impresionantes fotografías, existe el recuerdo de miles de personas que trabajaron en condiciones extremadamente difíciles. Y para algunos descendientes, la isla sigue representando una historia que no debe ser olvidada. Imagina observar Ashima desde un barco. Los edificios aparecen lentamente entre la niebla. Ventanas oscuras. Pasillos vacíos. Una ciudad completa. Sin una sola persona viviendo en ella. Y entonces, ¿comprendes algo? Ashima no está embrujada porque alguien lo diga. No necesita fantasmas para ser aterradora. Su verdadero terror es saber que un día, todo aquel lugar estuvo lleno de vida, y que después, todos se fueron. Esta fue la isla de Ashima, la ciudad que alguna vez tuvo una de las poblaciones más densas del planeta. Y que hoy permanece en silencio, en medio del mar, y mientras continuamos descendiendo. Recordemos algo, algunas islas fueron abandonadas por la naturaleza, otras por la guerra, pero existen lugares donde el ser humano construyó una ciudad entera, para después dejarla morir. La isla de las serpientes. Frente a la costa de Brasil, en medio del océano Atlántico, existe una pequeña isla cubierta por una vegetación densa. Desde lejos, parece un paraíso tropical, un lugar tranquilo, verde, aislado. Pero existe una razón por la que la mayoría de las personas no pueden entrar libremente, porque entre los árboles, sobre las rocas y escondidas en cada rincón de la isla, vive una de las serpientes más peligrosas y exclusivas del planeta. Esta es Ilha da Queimada Grande, también conocida como la Isla de las Serpientes. La isla se encuentra frente a la costa del estado de Sao Paulo, Brasil, y aunque su tamaño no es especialmente grande, su aislamiento permitió que ocurriera algo extraordinario, hace miles de años. El aumento del nivel del mar separó este territorio del continente, y una población de serpientes quedó atrapada, sin posibilidad de regresar, sin posibilidad de escapar. Con el paso de las generaciones, aquellas serpientes comenzaron a evolucionar de manera diferente. En la isla existían pocas presas terrestres.
Pero había aves. Y para sobrevivir, las serpientes desarrollaron adaptaciones para capturarlas. De esta forma, apareció una especie única, la Bothrops insularis, conocida popularmente como la víbora de la Isla Dorada, y solo existe en este pequeño pedazo de tierra. Su veneno es extremadamente potente, y aunque muchas historias de internet exageran su peligrosidad, lo cierto es que se trata de una especie venenosa que debe ser tratada con extremo respeto. Por eso, la isla se encuentra protegida y el acceso está fuertemente restringido. No puedes simplemente tomar una lancha, llegar a la playa y comenzar a caminar entre la vegetación. Para ingresar legalmente, se necesitan autorizaciones especiales, principalmente para investigaciones científicas y actividades oficiales. Pero la fama de Queimada Grande ha provocado que aparezcan historias cada vez más exageradas. Algunas personas aseguran que existen 5 serpientes por cada metro cuadrado. Otras dicen que es imposible caminar sin pisar una. Y existen relatos sobre barcos que se acercaron demasiado, solo para encontrar sus costas completamente cubiertas de serpientes. Pero la realidad es un poco diferente. La población de víboras es importante, pero no existe evidencia de que literalmente cubran cada metro cuadrado de la isla. Sin embargo, eso no hace que el lugar sea seguro, porque imagina caminar entre la vegetación. Los árboles bloquean la luz, las hojas cubren el suelo, y tú sabes que en algún lugar puede haber una serpiente perfectamente camuflada. No necesitas verla para sentir su presencia, solo necesitas saber que está ahí. Y entonces aparecen las leyendas. Una de las historias más conocidas habla de un antiguo farero. Según el relato, el hombre habría encontrado serpientes dentro de su casa, deslizándose por las ventanas. La historia cuenta que intentó escapar, pero terminó muriendo junto con su familia. Sin embargo, no existen pruebas sólidas de que este relato haya ocurrido exactamente de esa manera. Es una de las leyendas que crecieron alrededor de la isla, pero hay un elemento real detrás de ella. La isla sí cuenta con un faro, y actualmente este funciona de manera automatizada. Otra historia dice que algunos pescadores desembarcaron ilegalmente y fueron atacados por serpientes. Con el paso del tiempo, estas historias se volvieron cada vez más dramáticas, como suele ocurrir con los lugares prohibidos. La realidad y la imaginación comenzaron a mezclarse, pero incluso sin exageraciones. Queimada Grande ya es suficientemente impresionante, porque estamos hablando de una isla donde vive una especie de serpiente que no existe en ninguna otra parte del mundo, actualmente. Isla da Queimada Grande continúa siendo una zona protegida de Brasil. El acceso está restringido para proteger tanto a las personas como a la propia población de serpientes. Y esta segunda parte es importante, porque la Bothrops insularis también se encuentra amenazada. Su pequeño territorio la hace especialmente vulnerable. Un incendio, una enfermedad, o una alteración grave del ecosistema podría afectar a toda la especie. Así que la isla está protegida. No solamente porque las serpientes sean peligrosas, también porque ellas necesitan protección de nosotros. Y quizá eso sea lo más irónico. Durante años, los seres humanos hemos tenido miedo de entrar en Queimada Grande, pero probablemente las serpientes tengan todavía más razones para temernos a nosotros. Hoy, la isla permanece prácticamente deshabitada. La vegetación continúa creciendo, el faro sigue funcionando, y entre los árboles, la víbora de la Isla Dorada continúa moviéndose en silencio. Nadie sabe cuántas hay exactamente, pero sí sabemos una cosa: ellas estaban allí antes que nosotros, y probablemente seguirán estando allí mientras el mundo exterior continúa observando desde lejos. Esta fue Isla da Queimada Grande, la famosa isla de las serpientes, un lugar donde la naturaleza evolucionó en aislamiento hasta crear una especie única, y donde la mejor decisión que puede tomar un visitante es probablemente permanecer en el barco, porque mientras tú observas la isla desde la distancia, algo entre los árboles podría estar haciendo exactamente lo mismo, observándote a ti. Y esto apenas es el comienzo, porque todavía quedan muchas más islas escondidas bajo las aguas de este iceberg. La Isla de la Muerte. En medio de la laguna de Venecia, a poca distancia de una de las ciudades más visitadas de Italia, existe una pequeña isla que durante siglos fue utilizada para una de las funciones más temidas de la época: aislar a los enfermos y a los muertos. Hoy,
Sus edificios están abandonados. La vegetación cubre parte de las estructuras. Y el silencio ha reemplazado a las personas que alguna vez estuvieron allí. Pero durante siglos. Poveglia fue testigo de epidemias. Muerte. Enfermedad. Y tragedias. Esta es la isla de Poveglia. La historia de Poveglia se remonta a siglos atrás. La isla fue habitada y utilizada en distintos periodos. Pero su reputación cambió radicalmente cuando comenzó a relacionarse con las epidemias que azotaron Venecia, durante los brotes de peste. Las autoridades venecianas utilizaron islas de la laguna para aislar a personas enfermas y manejar los cadáveres. Poveglia terminó convirtiéndose en uno de esos lugares. En aquellos tiempos, la peste era una de las enfermedades más aterradoras que podía enfrentar una población. No existían los antibióticos. No existían los tratamientos modernos. Y muchas veces, cuando una persona enfermaba, la muerte podía llegar en cuestión de días. Para evitar que la enfermedad se extendiera, las autoridades recurrían al aislamiento, y algunas personas eran enviadas a lugares alejados de la ciudad. Uno de esos lugares era Poveglia. Con el paso de los siglos, la isla quedó asociada cada vez más con la muerte. Una de las historias más repetidas afirma que miles de cuerpos fueron llevados hasta Poveglia durante diferentes epidemias. También surgió la leyenda de que enormes cantidades de restos humanos quedaron enterradas bajo la tierra. Algunos relatos incluso aseguran que el suelo de la isla estaría compuesto parcialmente por cenizas humanas. Pero aquí hay que hacer una distinción. Poveglia sí fue utilizada para aislamiento durante epidemias y para el manejo de cadáveres, pero muchas de las cifras y relatos más macabros que circulan actualmente no están demostrados históricamente. Y precisamente ahí comienza a mezclarse la historia con la leyenda. Porque con el tiempo, Poveglia comenzó a adquirir una reputación sobrenatural. Personas que afirmaban haber visitado la zona hablaban de voces, sombras, sensaciones extrañas, y presencias que parecían observar desde los edificios abandonados. Algunos incluso aseguraban escuchar campanas. El problema es que muchas de estas historias no pueden comprobarse, pero eso no impidió que Poveglia se convirtiera en una de las islas más famosas dentro de las historias de terror. Y entonces, la historia de Poveglia tomó otro giro. A comienzos del siglo XX, se construyeron instalaciones para atención psiquiátrica. El lugar llegó a albergar un hospital. Y aquí nació una de las leyendas más famosas de la isla. Se cuenta que uno de los médicos que trabajaban allí realizaba experimentos crueles con los pacientes, incluyendo supuestas lobotomías y procedimientos extremos. Según la leyenda, el médico terminó volviéndose loco y se lanzó desde la torre del campanario. Pero una vez más, la historia se encuentra rodeada de exageraciones. No existe evidencia histórica sólida que confirme todos esos detalles. Sin embargo, el hospital sí existió, y algunos de sus edificios todavía permanecen en la isla. Pasillos, habitaciones, ventanas, muros cubiertos por humedad, estructuras deterioradas, que poco a poco han sido recuperadas por la vegetación, y cuando observas fotografías del interior, es fácil entender por qué tantas historias paranormales comenzaron a rodear este lugar. Imagina entrar en uno de esos edificios. No hay pacientes, no hay médicos, no hay enfermeros, solo habitaciones vacías, puertas deterioradas, y el sonido del viento atravesando las ventanas rotas. Caminas por un pasillo, y de repente escuchas un golpe. Te detienes. Silencio. Continúas caminando. Otro ruido, pero no sabes de dónde viene. Y entonces recuerdas que estás caminando dentro de un antiguo hospital psiquiátrico construido sobre una isla asociada durante siglos con la muerte. Poveglia también se hizo famosa internacionalmente gracias a programas de televisión dedicados a lugares embrujados. Investigadores paranormales llegaron a la isla y realizaron exploraciones en sus edificios. Algunos afirmaron haber experimentado sensaciones extrañas, pero hasta el día de hoy, no existe evidencia científica que demuestre que Poveglia esté habitada por fantasmas. Lo que sí existe es una historia humana bastante oscura. Actualmente, Poveglia no es un destino turístico convencional. El acceso a la isla está restringido y las condiciones de sus estructuras hacen que entrar sin autorización sea peligroso. Los edificios se encuentran deteriorados, y el terreno también presenta riesgos. Por eso, no es simplemente una isla abandonada a la que cualquiera pueda llegar y recorrer libremente. Y quizá eso hace que Poveglia sea todavía más inquietante, porque mientras Venecia continúa recibiendo millones de visitantes, con sus canales, sus góndolas
sus plazas y sus edificios históricos. A poca distancia existe una isla silenciosa, donde la historia de la ciudad muestra uno de sus lados más oscuros, el lado de las epidemias, el aislamiento, la enfermedad y la muerte. Pero, ¿está realmente maldita? No existe evidencia científica que lo demuestre. Las voces que algunos dicen escuchar son fantasmas. No podemos comprobarlo. ¿El médico loco realmente realizó todos los experimentos que cuentan las historias? Los relatos populares exageran o mezclan hechos que no están documentados de esa manera. Pero hay algo que nadie puede negar. Poveglia realmente tiene un pasado terrible, y a veces, la historia real puede ser mucho más aterradora que cualquier fantasma. Hoy, la vegetación continúa apoderándose de las estructuras. Los edificios permanecen deteriorados, y la isla sigue siendo uno de esos lugares de la laguna veneciana que despiertan curiosidad. Precisamente porque no puedes simplemente entrar y descubrir qué queda allí, Poveglia permanece en silencio, como si estuviera esperando que el tiempo termine de borrar las últimas huellas de quienes pasaron por ella. Esta fue la isla de Poveglia, un lugar donde la historia, la enfermedad, el abandono y las leyendas terminaron mezclándose hasta crear uno de los lugares más aterradores de Italia. Quizá los fantasmas nunca existieron. Quizá todas las historias sobrenaturales sean simplemente leyendas. Pero cuando miras aquella isla desde las aguas de Venecia y piensas en todo lo que ocurrió allí, hay una pregunta que resulta difícil evitar. ¿Cuántas historias quedaron enterradas bajo esa tierra? Y mientras seguimos descendiendo por este iceberg, cada vez será más difícil distinguir dónde termina la historia y dónde comienza el verdadero misterio. La isla de los gigantes de piedra. En medio del Océano Pacífico, a miles de kilómetros de la costa de Chile, existe una pequeña isla que durante siglos permaneció completamente aislada del resto del mundo, una tierra volcánica, rodeada por un océano interminable, donde cientos de gigantes de piedra parecen observar, en silencio. Son los Moais, enormes figuras humanas, con rostros inexpresivos, que durante generaciones han alimentado todo tipo de preguntas. ¿Quién los construyó? ¿Cómo consiguieron moverlos? ¿Por qué fueron colocados allí? ¿Qué ocurrió con la civilización que los creó? Esta es Rapa Nui, la conocida como Isla de Pascua. Rapa Nui se encuentra en uno de los lugares habitados más aislados del planeta. La isla está a miles de kilómetros de la Polinesia continental y de la costa de Chile. Para los antiguos habitantes, llegar hasta allí significaba atravesar enormes extensiones de océano, y durante siglos, esa distancia convirtió a Rapa Nui en un mundo prácticamente separado del resto de la humanidad. Los primeros pobladores polinesios llegaron a la isla siglos antes del contacto europeo, y con el paso del tiempo, desarrollaron una cultura única, construyeron plataformas ceremoniales conocidas como Au, crearon complejas tradiciones, y levantaron cientos de estatuas monumentales, los famosos Moais. Algunos de estos gigantes superan fácilmente varios metros de altura. La mayoría fueron tallados en la cantera volcánica de Rano Raraku. Y aquí aparece uno de los mayores misterios de Rapa Nui. ¿Cómo pudieron mover enormes bloques de piedra? Sin grúas, sin vehículos y sin maquinaria moderna. Durante mucho tiempo, la respuesta fue un misterio. Algunos llegaron incluso a imaginar teorías imposibles, extraterrestres, tecnologías perdidas, civilizaciones desconocidas. Pero las investigaciones arqueológicas han encontrado explicaciones mucho más fascinantes. Experimentos modernos sugieren que algunos Moais pudieron ser trasladados utilizando cuerdas, balanceándolos de un lado a otro, como si literalmente caminaran. Pero los Moais esconden otro detalle. No todos fueron terminados. En la cantera de Rano Raraku existen cientos de estatuas en diferentes etapas de construcción. Algunas permanecen parcialmente enterradas. Otras parecen haber sido abandonadas antes de terminarse. Y cuando caminas entre ellas, la escena puede resultar inquietante. Rostros gigantescos, saliendo de la tierra, mirándote desde diferentes direcciones, como si un ejército de piedra hubiera quedado congelado en medio de su construcción. Pero entonces, ¿por qué fueron construidos? Los Moais estaban relacionados con las creencias y antepasados de la sociedad Rapa Nui. Muchas de estas estatuas fueron colocadas sobre plataformas ceremoniales para representar a ancestros importantes. No eran simplemente monumentos decorativos, formaban parte de una tradición religiosa y social, y probablemente
Su presencia simbolizaba poder, memoria y conexión con los antepasados. Sin embargo, la historia de Rapa Nui también tiene un capítulo mucho más oscuro. Durante mucho tiempo se popularizó una historia según la cual los habitantes de la isla destruyeron completamente sus bosques, provocando un colapso ecológico que terminó destruyendo su propia civilización. Esta idea se hizo extremadamente famosa, pero investigaciones más recientes han cuestionado esa explicación tan sencilla. La historia de Rapa Nui fue mucho más compleja. La población enfrentó cambios ambientales, escasez de recursos, conflictos y posteriormente, el impacto devastador del contacto con los europeos. En 1722, el explorador neerlandés Jacob Roggeveen llegó a la isla durante el domingo de Pascua, por eso recibió el nombre europeo de Isla de Pascua, pero aquel contacto sería solamente el comienzo de una etapa terrible para la población local. Durante los siglos siguientes, Rapa Nui sufrió enfermedades introducidas desde el exterior, incursiones de esclavistas y una enorme disminución de su población. Uno de los episodios más devastadores ocurrió durante el siglo XIX, cuando cientos de habitantes fueron capturados y llevados como esclavos. La población quedó reducida drásticamente, y junto con las personas, también se perdió parte importante del conocimiento tradicional. Pero existe otro misterio que todavía fascina a investigadores y visitantes: los rongorongo. Se trata de un sistema de signos grabados en tablillas y objetos de Rapa Nui. Hasta el día de hoy, su significado completo continúa sin ser descifrado. No sabemos con certeza si representan una escritura completa, un sistema de registro, o algo diferente, y solamente quedan unos pocos objetos con estas inscripciones. Eso significa que parte del conocimiento de la antigua Rapa Nui puede haberse perdido para siempre. Y entonces aparece una de las leyendas más famosas de la isla. Los relatos tradicionales hablan de Otumatua, un antepasado considerado fundador de la sociedad Rapa Nui. Según la tradición, llegó desde una tierra lejana acompañado por su pueblo. También existen numerosas historias sobre espíritus y seres sobrenaturales de la tradición Rapa Nui, entre ellos los Aguaku, espíritus asociados con los antepasados y con determinados lugares. Estas historias forman parte de la cultura y tradición oral de la isla, pero no existen pruebas de que estos seres sobrenaturales existan literalmente, y quizá esa mezcla entre historia y leyenda sea precisamente lo que hace tan fascinante a Rapa Nui, porque cuando caminas entre los moais, no necesitas imaginar monstruos. Ya estás rodeado por algo que parece imposible: gigantes de piedra, creados por una sociedad que vivió aislada durante siglos, en una pequeña isla perdida en el océano. Actualmente, Rapa Nui pertenece a Chile. La isla continúa habitada por la comunidad Rapa Nui, y es uno de los destinos arqueológicos más importantes del mundo. El Parque Nacional Rapa Nui protege gran parte de su patrimonio arqueológico y natural. Algunas zonas y monumentos tienen acceso controlado para protegerlos del turismo y del deterioro. Y la isla continúa siendo estudiada por arqueólogos, historiadores y científicos. Pero hay algo que todavía resulta impresionante. Desde cualquier punto de Rapa Nui, el océano parece extenderse infinitamente. No hay otro continente en el horizonte, solo agua, y más agua. Piensa en los antiguos habitantes de la isla, viviendo allí, generación tras generación, sin saber exactamente qué existía más allá de ese horizonte. Y ahora mira a los moais, cientos de rostros de piedra, observando hacia el interior de la isla. Algunos permanecen de pie, otros fueron derribados, otros quedaron abandonados en la cantera, y algunos continúan siendo estudiados, porque todavía existen preguntas sobre cómo fueron construidos y trasladados. Quizá algún día la arqueología consiga responder muchas de ellas, pero quizá algunas respuestas se perdieron para siempre. Esta fue Rapa Nui, la isla de Pascua, una pequeña tierra perdida en el océano, donde una civilización aislada creó cientos de gigantes de piedra y dejó atrás una historia llena de misterios. Los moais no necesitan cobrar vida para resultar aterradores, porque cuando observas sus rostros durante el atardecer, puedes sentir que estás mirando directamente hacia el pasado, un pasado que, a pesar de los siglos, todavía tiene secretos que no hemos conseguido descifrar, y este apenas es el primer nivel, porque si las islas más conocidas ya esconden historias como esta, imagina lo que encontraremos cuando comencemos a descender mucho más profundo. Hasta este momento,
Hemos recorrido algunas de las islas más famosas y misteriosas del planeta. Conocimos comunidades que decidieron aislarse del mundo. Lugares cubiertos de muñecas. Ciudades abandonadas. Islas infestadas de serpientes. Territorios marcados por la muerte. Y una tierra perdida en medio del océano. Donde cientos de gigantes de piedra continúan observando en silencio. Pero, si pensabas que eso era lo más perturbador, estás muy equivocado, porque ahora vamos a bajar un nivel más, y aquí las cosas comienzan a ponerse realmente peligrosas. En este nivel encontraremos islas donde la naturaleza puede convertirse en una amenaza mortal. Lugares contaminados por sustancias peligrosas. Territorios utilizados para experimentos secretos. Islas donde los naufragios se cuentan por decenas. Y rincones tan aislados que pedir ayuda puede ser prácticamente imposible. Aquí ya no hablamos solamente de misterios. Hablamos de lugares donde un simple error podría costarte la vida. Así que prepárate. Porque acabamos de entrar al nivel 2. El nivel de las islas peligrosas. Y nuestra primera parada nos llevará hasta una pequeña isla de Escocia. Un lugar que durante décadas permaneció cerrado. Porque debajo de sus tierras se encontraba algo que no podías ver, pero que podía matarte. Bienvenidos a la isla Gruinard. La isla que fue convertida en un laboratorio de guerra biológica. En la costa noroeste de Escocia existe una pequeña isla cubierta de hierba, rodeada por las frías aguas del Atlántico. A simple vista, no parece peligrosa. No hay volcanes, no hay animales monstruosos, no hay edificios gigantescos, solamente naturaleza. Pero durante casi medio siglo, nadie podía acercarse libremente a este lugar, porque bajo aquella vegetación podían permanecer las esporas de una de las bacterias más peligrosas utilizadas por el ser humano, el anthrax. Esta es la isla Gruinard. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno británico temía que las potencias del eje pudieran utilizar armas biológicas. Por esa razón, el Reino Unido inició investigaciones secretas para estudiar la posibilidad de utilizar agentes biológicos con fines militares, y necesitaban un lugar aislado, un lugar donde pudieran realizar experimentos sin poner en peligro a una población cercana. Gruinard era perfecta, una pequeña isla, remota y rodeada por agua. En 1942 comenzaron allí los experimentos. Los científicos utilizaron Bacillus anthracis, la bacteria responsable del anthrax, y para comprobar su eficacia, llevaron ovejas hasta la isla. Los animales fueron expuestos a las esporas, y los resultados demostraron algo aterrador. El anthrax podía matar, pero el verdadero problema apareció después, porque el experimento terminó. Pero las esporas permanecieron en el suelo, y aquí comienza la parte más inquietante. Las esporas del anthrax pueden sobrevivir durante largos periodos en determinadas condiciones ambientales. Eso significaba que, aunque los científicos abandonaran la isla, el peligro no desaparecía. La tierra había quedado contaminada. Por eso, Gruinard fue declarada zona peligrosa. El acceso quedó restringido, y durante décadas, la isla permaneció prácticamente aislada. Imagina vivir cerca de allí. Sabes que existe una isla a poca distancia. Puedes verla desde la costa. Puedes observar sus árboles, sus playas, sus montañas. Pero no puedes desembarcar. No puedes caminar por ella. No puedes dejar que tus animales pasten allí, porque existe algo invisible que podría estar esperando en el suelo. No puedes verlo, no puedes escucharlo, y no puedes saber exactamente dónde está. Simplemente sabes que está ahí. Con el paso de los años, Gruinard comenzó a convertirse en una especie de leyenda. La gente llegó a conocerla como la Isla de la Muerte. Y aunque muchas historias posteriores exageraron lo ocurrido, la realidad ya era suficientemente perturbadora. El gobierno británico había convertido una isla real en un campo de pruebas para armas biológicas. Pero había otra preocupación. ¿Qué ocurriría si las esporas escapaban? ¿Qué pasaría si animales salvajes las transportaban? ¿Y si el viento levantaba partículas contaminadas? ¿Podrían llegar hasta el continente? Estas preguntas hicieron que la isla permaneciera cerrada durante décadas. Pasaron los años. Terminó la Segunda Guerra Mundial. Comenzó la Guerra Fría. El mundo cambió. La tecnología avanzó. Pero Gruinard seguía allí, contaminada. Finalmente, en la década de 1980,
El gobierno británico inició una enorme operación para descontaminar la isla. El terreno fue tratado con una solución de formaldehído y agua de mar. La operación fue complicada, costosa, y requirió tratar grandes áreas del territorio. Después, se realizaron pruebas para comprobar si las esporas seguían presentes. Y después de casi 5 décadas, llegó el momento decisivo. En 1990, las autoridades británicas declararon que Gruinard había sido descontaminada y levantaron las restricciones que habían permanecido vigentes durante décadas. La isla volvía a ser considerada segura, pero su historia no desapareció, porque todavía existen personas que recuerdan lo que ocurrió allí. Una isla tranquila, utilizada para probar una enfermedad mortal, un lugar donde los científicos estudiaron cómo convertir un microorganismo en un arma, y una contaminación que permaneció durante décadas después de que los experimentos terminaran. Hoy, Gruinard ya no está oficialmente considerada una isla contaminada por anthrax. La prohibición histórica fue levantada después de la descontaminación y las pruebas realizadas, pero sigue siendo un lugar remoto. Y su historia continúa siendo uno de los capítulos más inquietantes de la investigación británica sobre armas biológicas, y quizá lo más aterrador de Gruinard es que no necesitas imaginar fantasmas, no necesitas inventar monstruos, no necesitas hablar de maldiciones, porque aquí, el verdadero monstruo fue creado por nosotros. Era microscópico, no tenía rostro, no tenía sonido, y no necesitaba perseguirte. Podía permanecer escondido durante años en algo tan común como la Tierra. Piensa en eso. Una isla completamente verde, el viento moviendo la hierba, las olas golpeando la costa, las aves volando sobre los árboles. Todo parece normal, pero durante décadas, esa misma tierra fue considerada demasiado peligrosa para que una persona pudiera caminar sobre ella, y eso convierte a Gruinard en una de las islas más perturbadoras de este iceberg, porque demuestra que, a veces, el lugar más aterrador no es aquel donde ves algo extraño, es aquel donde no puedes ver absolutamente nada. Esta fue la isla Gruinard, la isla que durante décadas permaneció marcada por un experimento de guerra biológica. Y si crees que eso es aterrador, espera a nuestra siguiente parada, porque nos dirigiremos hacia un antiguo territorio soviético, donde existió otro programa secreto de armas biológicas. Pero esta vez, el mar que protegía el secreto terminó desapareciendo. La isla que quedó expuesta cuando el mar desapareció. En el corazón de Asia Central, existió durante décadas una isla que parecía estar completamente perdida en medio de un enorme mar. No había ciudades, no había turistas, no había carreteras, solamente agua, y en medio de aquel paisaje, una pequeña isla escondía uno de los capítulos más secretos y peligrosos de la Unión Soviética. Su nombre era Vozrozhdeniya, la isla del renacimiento. Pero su historia tendría muy poco de renacimiento y mucho de muerte. La isla se encontraba en el mar de Aral, entre los actuales territorios de Kazajistán y Uzbekistán, durante buena parte del siglo XX. El lugar fue utilizado por la Unión Soviética para realizar investigaciones relacionadas con agentes biológicos, y precisamente por eso, Vozrozhdeniya se convirtió en uno de los lugares más secretos de la región, durante décadas. Las autoridades soviéticas mantuvieron instalaciones militares y científicas en la isla. El objetivo, según investigaciones posteriores, era estudiar diferentes agentes biológicos, entre ellos anthrax, peste, viruela y otras enfermedades. La isla tenía una ventaja perfecta: estaba aislada, el mar de Aral la rodeaba, y llegar hasta allí no era sencillo para cualquier persona que observara la zona desde lejos. Parecía simplemente una isla desierta, pero en su interior se realizaban experimentos que el mundo exterior apenas conocía. Imagina llegar allí durante aquella época, desde el barco. Solamente puedes ver tierra seca y vegetación. No hay una ciudad, no hay edificios enormes, pero detrás de las instalaciones se realizan investigaciones con microorganismos capaces de provocar enfermedades mortales. Y lo peor es que nadie sabe exactamente qué está ocurriendo, porque todo está clasificado. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría completamente la historia de la isla. El mar de Aral comenzó a desaparecer durante décadas. Los ríos que alimentaban el mar fueron desviados masivamente para proyectos de irrigación. El resultado fue una de las mayores catástrofes ambientales provocadas por el ser humano. El nivel del agua cayó, la superficie del mar se redujo, y la isla de Vozrozhdeniya
comenzó a quedar conectada con tierra firme. Piensa en lo aterrador de esto. Durante décadas, el agua había sido una barrera natural. La isla estaba aislada. Pero el mar comenzó a retroceder, y poco a poco, la antigua isla dejó de ser una isla, el lugar que había permanecido separado del continente. Ahora podía ser alcanzado por tierra, y eso significaba que lo que había permanecido aislado durante décadas quedaba expuesto. Cuando la Unión Soviética desapareció en 1991, las instalaciones fueron abandonadas, los científicos se marcharon, los edificios quedaron vacíos, y la antigua base comenzó a deteriorarse. Pero algo permaneció: los residuos y materiales relacionados con décadas de investigación biológica. Y aquí, la historia se vuelve todavía más inquietante. Durante años, existió preocupación por la posible presencia de esporas de anthrax y otros agentes biológicos en la zona. En la década de 2000, equipos estadounidenses y uzbecos realizaron operaciones para identificar y descontaminar antiguos sitios relacionados con la actividad soviética. Uno de los objetivos principales fue reducir el riesgo asociado con los residuos de anthrax abandonados. Pero la isla ya había cambiado. El lugar que alguna vez estuvo rodeado por agua, ahora se encontraba en medio de un paisaje completamente diferente. El mar había retrocedido, los barcos ya no eran necesarios, y aquella barrera natural había desaparecido. Hoy, Vozrozhdeniya ya no puede considerarse una isla como lo fue durante gran parte de su historia. El antiguo lecho del mar de Aral se ha convertido en una enorme extensión de tierra árida. Los restos de las instalaciones soviéticas permanecen abandonados o deteriorados, y la zona continúa siendo un lugar remoto y ambientalmente extremo. Pero aquí aparece una pregunta inquietante: ¿por qué un lugar tan aislado necesitaba una instalación de este tipo? La respuesta está relacionada con la lógica militar de la Guerra Fría. La Unión Soviética y Estados Unidos desarrollaron enormes programas de investigación de armas biológicas, y lugares remotos como Vozrozhdeniya permitían realizar pruebas lejos de grandes centros de población. El aislamiento era parte de la seguridad. Pero la historia también demuestra un problema: puedes aislar una amenaza, pero no siempre puedes controlar el futuro. Porque nadie podía detener el retroceso del mar de Aral, nadie podía impedir que el agua desapareciera, y nadie podía garantizar que aquello que había permanecido oculto en una isla continuara aislado para siempre. Con el tiempo, Vozrozhdeniya se convirtió en una especie de símbolo, un lugar donde se cruzaron la Guerra Fría, las armas biológicas, y una de las mayores catástrofes ambientales del planeta. Una isla que dejó de ser isla, un laboratorio secreto que quedó abandonado, y un territorio que pasó de estar rodeado por agua a quedar expuesto en medio de un desierto. Y aunque Internet está lleno de historias que aseguran que la isla continúa llena de enfermedades mortales, hay que tener cuidado. Muchas de esas historias exageran el peligro actual. Las operaciones de descontaminación redujeron considerablemente los riesgos conocidos de los antiguos sitios de anthrax. Eso no convierte la zona en un lugar turístico seguro, pero tampoco significa que todo el territorio sea una especie de bomba biológica esperando explotar. La realidad ya es suficientemente inquietante, porque durante décadas, en aquella isla existieron laboratorios secretos. Se manipularon agentes biológicos peligrosos, se realizaron experimentos, y después, todo fue abandonado. Mientras tanto, el mar desaparecía lentamente, como si la propia geografía estuviera revelando algo que durante décadas había permanecido oculto. Hoy, si miras fotografías de la antigua Vozrozhdeniya, es difícil imaginar que alguna vez estuvo rodeada por agua. Lo que queda es un paisaje seco, vacío y silencioso. Las instalaciones abandonadas parecen restos de otra época, y entre aquellas ruinas todavía permanece la memoria de un programa que durante décadas el mundo exterior apenas conocía. Esta fue Vozrozhdeniya, la isla que escondió secretos biológicos durante la Guerra Fría, y que terminó dejando de ser una isla cuando el mar de Aral desapareció, un lugar que demuestra que algunas cosas pueden permanecer ocultas durante décadas. Pero la naturaleza, tarde o temprano, puede cambiar las reglas, y mientras seguimos descendiendo por este iceberg, la siguiente isla nos llevará a un lugar completamente diferente, un territorio azotado por tormentas, rodeado de naufragios, y conocido por una de las poblaciones de caballos salvajes más famosas de Canadá. Isla de Sable. En medio del Océano Atlántico, a cientos de kilómetros de la costa de Nueva Escocia, Canadá,
Existe una estrecha franja de arena que parece desaparecer entre las olas. No hay grandes ciudades. No hay carreteras. No hay edificios modernos. Solamente arena, mar, viento y niebla. Pero durante siglos, los navegantes que se acercaban a este lugar sabían algo. Sable no perdonaba los errores. Esta es la isla de Sable. Sable es una isla larga y estrecha, formada principalmente por arena. Y ese detalle es precisamente lo que la hace tan peligrosa. La isla no permanece completamente quieta. Las corrientes, las tormentas y el movimiento de las dunas modifican constantemente su paisaje. Para un barco que navegaba hace cientos de años, en una época sin GPS, sin radares y sin sistemas modernos de navegación, encontrarse con Sable podía convertirse en una sentencia de muerte. Durante siglos, los mapas y relatos de los marineros describieron la zona como extremadamente peligrosa. La combinación era perfecta: niebla, tormentas, bancos de arena y una isla difícil de distinguir desde el mar. Un barco podía acercarse demasiado sin darse cuenta, y cuando la tripulación finalmente descubría la tierra, podía ser demasiado tarde. Los barcos podían quedar atrapados en los bancos de arena, y las olas comenzaban a golpearlos. La estructura del barco se debilitaba, el agua entraba, y la tripulación tenía que intentar sobrevivir en una isla completamente aislada. Por eso, Sable comenzó a recibir un apodo aterrador: el cementerio del Atlántico. A lo largo de los siglos, numerosos barcos naufragaron alrededor de la isla. Las cifras exactas varían según las fuentes y los registros históricos, pero la reputación de Sable como zona de naufragios está perfectamente documentada. Incluso hoy, los restos de algunos de aquellos naufragios pueden encontrarse en sus alrededores. Y pensar que debajo de esas aguas existen restos de barcos de diferentes épocas hace que la isla tenga una atmósfera todavía más inquietante. Pero Sable esconde algo que probablemente no esperarías encontrar allí: caballos. Sí, caballos salvajes. Una población de caballos vive en la isla desde hace siglos. Su origen exacto y la historia de cómo llegaron continúan siendo objeto de debate, aunque la explicación más aceptada los relaciona con caballos introducidos por humanos durante los siglos XVIII y XVI. Con el paso del tiempo, los animales se adaptaron a las duras condiciones de la isla. Hoy, los caballos de Sable son uno de los símbolos más famosos del lugar. Caminan entre las dunas, beben de pequeños estanques y sobreviven en un ambiente donde prácticamente no existe agricultura ni infraestructura humana. Imagínalos corriendo entre la niebla, mientras el viento levanta arena, y detrás de ellos, el océano golpea la costa. Es una imagen hermosa, pero también extraña, porque estos animales viven en uno de los lugares más aislados de Canadá. Pero los caballos no son los únicos habitantes. Sable también es conocida por sus enormes colonias de focas, especialmente la foca gris. Miles de estos animales utilizan las playas de la isla para reproducirse, y por eso, Sable es considerada un lugar de enorme importancia ecológica. Y aquí aparece una de las contradicciones más interesantes del iceberg. La misma isla que durante siglos fue temida por los marineros, hoy es protegida precisamente por su enorme valor natural. En 2011, Sable Island fue designada como Parque Nacional de Canadá. Actualmente, forma parte del sistema de parques nacionales y está protegida por Parks Canada. Pero llegar hasta allí no es como visitar cualquier parque. La isla se encuentra extremadamente aislada. Las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente. El acceso depende del clima, y existen reglas estrictas para proteger el ecosistema. No puedes simplemente aparecer allí con una lancha, montar una tienda y recorrer la isla sin autorización. Y existe otro detalle que hizo famosa a Sable. Durante años, los investigadores intentaron comprender por qué tantos barcos habían terminado allí. La respuesta no era una maldición, era geografía. La isla se encuentra en una zona donde las condiciones del océano pueden ser extremadamente difíciles. Además, su forma y sus bancos de arena hacen que pueda resultar difícil de detectar. Y lo peor es que Sable cambia. Las dunas se mueven, la costa se modifica, y el paisaje que un navegante encontraba hace siglos podía no ser exactamente el mismo que encontraría otro años después. Imagina navegar durante días. No hay tierra en el horizonte, solo océano. De repente, aparece una silueta entre la niebla. Crees que todavía estás lejos. Continúas avanzando, pero la silueta crece, y entonces ves la arena,
Demasiado tarde. El barco golpea el fondo. La estructura comienza a romperse. Las olas entran. Y ahora. Tienes que sobrevivir en una isla donde nadie puede llegar rápidamente a rescatarte. Esta es la razón por la que Sable aparece constantemente en historias de naufragios. No porque esté maldita, sino porque durante siglos fue una trampa natural, una combinación mortal de arena, océano, clima y errores humanos. Actualmente, la tecnología moderna ha reducido enormemente el peligro para los navegantes. GPS, radares, cartas náuticas modernas, sistemas de comunicación y mejores embarcaciones han cambiado completamente la relación entre los humanos y Sable, pero la isla sigue siendo peligrosa. El océano continúa siendo impredecible, las tormentas siguen existiendo, y la arena sigue moviéndose. Hoy, Sable es un lugar protegido, un territorio donde los caballos salvajes, las focas, las aves y las dunas forman un ecosistema único, pero bajo esa belleza permanece una historia oscura. Durante siglos, la isla fue testigo de naufragios. Personas desaparecieron en sus aguas, barcos quedaron destruidos, y muchos nunca regresaron a casa. Quizá ese sea el verdadero terror de Sable. No hay fantasmas, no hay monstruos, no hay criaturas sobrenaturales, solamente una isla de arena en medio de un océano gigantesco. Y eso puede ser suficiente, porque cuando estás perdido en el Atlántico, una pequeña isla puede parecer tu salvación. Pero si esa isla es Sable, puede convertirse en tu última parada. Esta fue la isla de Sable, el cementerio del Atlántico, un lugar donde los barcos desaparecieron, pero donde la vida, contra todo pronóstico, consiguió sobrevivir. Y mientras continuamos descendiendo por el iceberg, dejaremos atrás los naufragios para entrar en un lugar todavía más extremo, una tierra tan aislada que durante mucho tiempo fue conocida simplemente como las Islas de la Desolación. Islas Kerguelen. En el extremo sur del Océano Índico. Lejos de las grandes ciudades. Lejos de las rutas turísticas. Y a miles de kilómetros de los continentes. Existe un archipiélago donde el viento puede golpear durante días. Las temperaturas son extremadamente bajas. Y el océano que lo rodea puede convertirse en una amenaza mortal. Durante siglos, los marineros que llegaban hasta este lugar lo describían como una tierra fría, oscura y completamente aislada. Su nombre, las Islas Kerguelen. Pero existe una razón por la que también fueron conocidas con un nombre mucho más inquietante: las Islas de la Desolación. Kerguelen pertenece a las tierras australes y antárticas francesas. El archipiélago está formado por cientos de islas e islotes, pero la mayor de todas es Grande Terre. Y aquí aparece una de las características más impresionantes del lugar. Kerguelen se encuentra aproximadamente a 3,300 kilómetros de la costa de Madagascar. Y a más de 2,000 kilómetros de la Antártida. En otras palabras, estás en medio de prácticamente nada. No existen ciudades. No existen carreteras conectando pueblos. No existen hoteles llenos de turistas. La presencia humana permanente es extremadamente reducida. La principal instalación humana se encuentra en Port-aux-Français, una base científica francesa, y fuera de ella, la naturaleza domina prácticamente todo el territorio. Ahora imagina que llegas hasta allí, después de un largo viaje por el océano. Finalmente aparece tierra, pero no encuentras una playa tropical, no encuentras palmeras, no encuentras un pueblo, encuentras montañas, glaciares, acantilados, llanuras cubiertas por vegetación baja, y un viento que parece no detenerse nunca. El cielo puede cubrirse rápidamente, la niebla puede reducir la visibilidad, y el océano puede volverse brutal. Kerguelen tiene uno de los climas más inhóspitos de las islas subantárticas. El viento es uno de sus elementos más característicos. Las ráfagas pueden alcanzar velocidades enormes, y las condiciones meteorológicas pueden cambiar rápidamente. Por eso, para una persona sin experiencia, perderse lejos de las instalaciones científicas podría convertirse en una situación extremadamente peligrosa. Y lo más extraño es que Kerguelen no siempre fue vista como un lugar de investigación. Durante siglos, los barcos llegaban allí principalmente por necesidad. Los navegantes buscaban refugio, agua o alimentos. Pero encontrar tierra en medio de aquel océano no significaba necesariamente estar a salvo. Las costas rocosas, las tormentas
Y el clima podían hacer que acercarse fuera complicado. El archipiélago fue descubierto por navegantes europeos en el siglo XVIII, en 1772. El explorador francés Yves-Joseph de Kerguelen-Tremarec llegó a estas tierras. Creyó inicialmente que había encontrado una enorme masa continental, pero posteriormente se descubrió que se trataba de un archipiélago. La historia del lugar quedó ligada al apellido del explorador, Kerguelen, durante el siglo XIX. Las islas también fueron visitadas por cazadores y navegantes. Y aquí comenzó otro capítulo oscuro. Los humanos llevaron consigo animales y especies que no pertenecían originalmente al ecosistema, entre ellas los conejos, y posteriormente los gatos. La introducción de especies externas alteró parte del equilibrio ecológico de las islas. Pero Kerguelen también es hogar de una increíble cantidad de vida: pingüinos, focas, albatros, petreles, y enormes colonias de aves marinas. Utilizan estas tierras para reproducirse. Uno de los animales más famosos del archipiélago es el elefante marino del sur, durante ciertas épocas. Miles de estos enormes animales pueden reunirse en las costas. Y aquí aparece una imagen bastante surrealista. Por un lado, un paisaje completamente desolado, montañas oscuras, niebla, viento, agua helada, y de repente, miles de animales llenando las playas, como si una civilización completamente diferente hubiera tomado posesión de la isla. Pero existe algo que hace que Kerguelen sea todavía más fascinante. La isla tiene un enorme sistema de glaciares, el más famoso, el glaciar Cobb. Y estos glaciares también han sido afectados por el cambio climático. Los científicos han observado modificaciones y retrocesos en diferentes sectores del hielo. La isla, como muchas regiones subantárticas, está cambiando. Ahora, imagina estar en Kerguelen durante una tormenta. No hay tráfico, no hay edificios alrededor, no hay luces de una ciudad. Solo escuchas el viento golpeando las estructuras. Afuera, el océano, y detrás de ti, kilómetros de montañas y terreno prácticamente deshabitado. Si algo sale mal, la ayuda no está a unos minutos, puede estar a días de distancia. Y esto explica por qué Kerguelen aparece en historias de exploración extrema. No porque exista una maldición, no porque haya monstruos, sino porque el aislamiento es real. La isla está tan lejos de los grandes centros de población que cualquier emergencia requiere una enorme planificación logística. Actualmente, Kerguelen continúa siendo territorio francés. La presencia humana está principalmente relacionada con investigación científica, meteorología, observación del medio ambiente y actividades logísticas. El acceso es muy limitado y no es un destino turístico convencional. Llegar hasta allí requiere planificación y permisos. Y las condiciones del océano hacen que el viaje sea complicado, y quizá eso sea precisamente lo que hace especial a Kerguelen, en un planeta donde cada vez quedan menos lugares desconocidos. Todavía existen territorios donde la naturaleza sigue siendo mucho más poderosa que nosotros. Aquí, el silencio puede durar horas, el viento puede dominar el paisaje, y el océano puede convertirse en una frontera imposible. Por eso, durante mucho tiempo, Kerguelen fue conocida como las Islas de la Desolación, un nombre que parece exagerado, hasta que observas fotografías del lugar. Entonces, comienza a tener sentido. Esta fue Kerguelen, un archipiélago perdido en el Océano Índico, donde el frío, el viento, el aislamiento y el océano convierten cualquier error en una situación peligrosa. Pero si crees que un lugar tan remoto es aterrador, espera a conocer nuestra siguiente isla, porque no viajaremos a un territorio perdido en el océano, sino a una pequeña isla frente a la costa de Estados Unidos, donde la naturaleza puede convertirse en una auténtica trampa. Isla Monomoy. Frente a la costa de Massachusetts, en el extremo sur de Cape Cod, existe un territorio de arena que parece extenderse entre el océano y el horizonte. Durante el día, puede parecer un lugar hermoso, playas interminables, dunas, aves marinas y focas descansando cerca de la costa. Pero cuando cambia el clima, la misma isla puede convertirse en un lugar completamente diferente, porque aquí no hay carreteras, no hay hoteles, no hay grandes edificios, y en algunas zonas no hay prácticamente nadie. Esta es la isla Monomoy. Monomoy se encuentra frente a la costa de Chatham, Massachusetts. En realidad, cuando hablamos de Monomoy, no estamos hablando únicamente de una pequeña isla.
El territorio forma parte del Monomoy National Wildlife Refuge. Una enorme área protegida de dunas, playas, marismas y aguas costeras. Y su aislamiento es precisamente una de sus características más importantes. Durante siglos, las aguas alrededor de Monomoy fueron conocidas por ser difíciles para los navegantes. La costa de Cape Cod posee bancos de arena, corrientes fuertes y condiciones meteorológicas que pueden cambiar rápidamente cuando una tormenta llega. El océano puede transformar completamente el paisaje. Las olas golpean las dunas, la arena se mueve y las zonas de tierra pueden cambiar, pero existe algo todavía más inquietante. Monomoy está en movimiento, no literalmente como una isla que camina, sino porque las corrientes y las tormentas modifican constantemente sus playas y bancos de arena. El océano erosiona algunas zonas, mientras deposita arena en otras. Por eso, el mapa de la costa no siempre permanece igual. Ahora imagina que estás caminando por una de sus playas. A tu alrededor solamente ves arena. Caminas durante varios minutos. Después, miras hacia atrás. No hay edificios, no hay carreteras, no hay señales de una ciudad, solo el océano y kilómetros de costa. Y entonces, el cielo comienza a oscurecerse. Una tormenta puede cambiarlo todo. El viento aumenta, la visibilidad disminuye, las olas comienzan a crecer, y si estás lejos de un punto seguro, puedes encontrarte completamente aislado. Ese es uno de los verdaderos peligros de Monomoy. No necesitas una criatura sobrenatural. El propio océano es suficiente. Pero Monomoy también es famosa por sus animales. Sus aguas y playas sirven como hábitat para grandes cantidades de vida marina. Uno de sus habitantes más conocidos es la foca gris. Durante ciertas épocas del año, numerosas focas pueden reunirse en las costas, y donde existen grandes poblaciones de focas, también pueden aparecer sus depredadores. En las aguas de Cape Cod, los avistamientos de tiburones blancos son conocidos. Los tiburones llegan a la región atraídos principalmente por la abundancia de focas. Esto ha convertido algunas zonas de Cape Cod en lugares donde los bañistas deben prestar especial atención a las advertencias locales. Pero esto no significa que Monomoy sea una especie de isla llena de tiburones esperando atacar a cualquier persona. La realidad es mucho más sencilla. Existe un ecosistema, hay focas, hay tiburones, y existe una cadena alimenticia funcionando frente a nuestras costas. Y quizá eso sea lo inquietante, porque cuando ves una foca descansando tranquilamente sobre la arena, puedes olvidar que debajo del agua existe un enorme depredador. El océano puede parecer tranquilo, hasta que recuerdas que solo estás viendo su superficie. Pero Monomoy también tiene una historia humana. Durante siglos, los pueblos indígenas de la región utilizaron estas costas. Más tarde, la navegación europea y la expansión de las comunidades costeras cambiaron la relación de las personas con el territorio. Y como ocurrió en muchas zonas de Cape Cod, los naufragios formaron parte de la historia de sus aguas. La combinación de bancos de arena, corrientes, niebla y tormentas hizo que navegar por esta región fuera complicado antes de la llegada de la tecnología moderna. Barcos que se desviaban de su ruta podían terminar en aguas peligrosas. Y durante generaciones, los faros y sistemas de señalización fueron fundamentales para intentar reducir estos riesgos. Y aquí aparece otro detalle interesante. Monomoy también estuvo relacionada con instalaciones humanas que hoy ya no existen de la misma manera. En diferentes momentos, el territorio fue utilizado para actividades relacionadas con pesca, navegación y presencia humana temporal, pero la naturaleza terminó recuperando gran parte del espacio. Actualmente, Monomoy es principalmente un territorio protegido. El Monomoy National Wildlife Refuge fue establecido para conservar importantes hábitats de vida silvestre. Aquí se encuentran aves migratorias, aves marinas, focas y diferentes especies que dependen de las playas y marismas. Por eso, el acceso y las actividades humanas están regulados. Y aunque pueda parecer un lugar perfecto para perderse, hacerlo sería una pésima idea, porque la isla no está diseñada para recibir grandes cantidades de visitantes. Las condiciones pueden cambiar rápidamente. El agua puede representar un peligro. Las mareas pueden modificar las rutas. Y en determinadas zonas, puedes encontrarte completamente solo. Ahora imagina estar allí al atardecer. El sol desaparece detrás del océano. Las focas comienzan a moverse por la costa. Las aves vuelan sobre las dunas. El viento aumenta. Y poco a poco, la luz desaparece. Miras hacia el horizonte y no ves ninguna ciudad.
Solo oscuridad. Entonces escuchas algo detrás de ti. Te das la vuelta. Nada. Solo arena moviéndose con el viento. Y en ese momento, recuerdas que estás en una isla. Rodeado por agua. A kilómetros de cualquier lugar donde puedas encontrar ayuda rápidamente. Ese es el verdadero terror de Monomoi. No una maldición. No un fantasma. No una criatura desconocida. El aislamiento. Porque cuando la naturaleza tiene todo el espacio. Y tú solamente tienes un pequeño pedazo de tierra. Las reglas cambian. Actualmente, Monomoi continúa siendo uno de los espacios naturales más importantes de la región. Su paisaje sigue cambiando. Las tormentas continúan modificando las dunas. Las focas siguen llegando a sus costas. Y los tiburones blancos continúan formando parte del ecosistema de Cape Cod. La isla sigue siendo hermosa. Pero también impredecible. Y quizá esa sea la mejor manera de terminar esta historia. Porque desde lejos, Monomoi parece un paraíso. Pero cuanto más te acercas, más comprendes que no fue creada para nosotros. Fue creada por la naturaleza. Y pertenece a la naturaleza. Esta fue la isla Monomoi. Un territorio de arena, océano, tormentas, focas y depredadores. Un lugar donde perderte puede ser mucho más peligroso de lo que parece. Y ahora, hemos terminado prácticamente nuestro recorrido por las islas peligrosas del nivel 2. Pero si crees que aquí termina el iceberg, estás muy equivocado, porque en el siguiente nivel, ya no solamente hablaremos de lugares peligrosos, vamos a entrar en territorios donde el acceso está restringido, islas militares, bases estratégicas, territorios prohibidos y lugares donde acercarte demasiado podría hacer que las autoridades vengan por ti antes de que puedas siquiera descubrir qué hay allí. Y con esto, llegamos al final de la primera parte del iceberg de las Islas Prohibidas. Hoy descendimos solamente por los primeros 2 niveles. Pero vaya que encontramos lugares difíciles de olvidar. Visitamos la isla Sentinel del Norte, donde una comunidad decidió mantenerse aislada del mundo exterior. Conocimos la isla de las muñecas. Un lugar cubierto de figuras deterioradas y rodeado por una de las leyendas más famosas de México. Llegamos hasta Asima, una ciudad que alguna vez estuvo llena de vida, y que terminó convertida en una enorme ruina en medio del océano. Después, nos enfrentamos a las serpientes de Queimada Grande. Conocimos la oscura historia de Poveglia. Y viajamos hasta Rapa Nui, donde cientos de gigantes de piedra continúan observando el horizonte. Y cuando pensábamos que ya habíamos visto suficiente, descendimos al nivel 2. Conocimos Gruinart, una isla marcada por experimentos de guerra biológica. Llegamos hasta Bosros de Ninja, un antiguo territorio soviético relacionado con armas biológicas, que terminó dejando de ser una isla cuando el mar de Aral desapareció. Navegamos hasta Sable, el famoso cementerio del Atlántico. Después, nos perdimos entre el frío y el aislamiento de Kerguelen, y terminamos en Monomoi, donde la naturaleza y el océano pueden convertirse en una auténtica trampa. Pero, si algo nos enseñaron estos 2 niveles, es que nuestro planeta todavía guarda lugares que parecen imposibles. Y lo más inquietante, es que apenas hemos comenzado, porque debajo de nosotros, todavía quedan 4 niveles, y en el nivel 3, las cosas van a cambiar. Ya no solamente encontraremos islas peligrosas, encontraremos territorios restringidos, bases militares, instalaciones estratégicas, lugares donde la entrada está prohibida, y rincones del planeta donde el mundo exterior no tiene permitido acercarse. Así que si disfrutaste esta primera parte, suscríbete al canal, deja tu like, y dime en los comentarios, ¿qué isla te pareció la más aterradora? Porque la próxima vez, vamos a bajar todavía más. Y recuerda, en este iceberg, mientras más profundo descendemos, menos respuestas vamos a encontrar. Nos vemos en la parte 2 del iceberg de las Islas Prohibidas.